prepararse mucho más perspectivas. Creo que en este tramo final deberíamos que ustedes traten de abordar esto de cuáles son las perspectivas. Gustavo terminaba con esa frase o yo lo interrumpía. Bueno, yo muy sucintamente, creo que hay una hoja de ruta de corto plazo en la perspectiva y una hoja de ruta de más largo aliento. En la de corto plazo tiene que ser de resistencia porque la ofensiva es muy grande, ¿no? Hay una ofensiva contra el trabajo, 200.000 personas sin empleo, hay una ofensiva en términos de precarización de la vida para los que no tienen laburo, los que ya no tenían laburo. Hay una ofensiva por el empobrecimiento infantil, hay una ofensiva por lo que viene en ciernes, que es una reforma a la seguridad social que viene por más años de trabajo, aumento del desempleo juvenil por lo tanto, reducción de las pasividades, reducción de las prestaciones especiales, reducción de las jubilaciones. Es una expropiación de calidad de vida de las grandes mayorías, hay que resistirlo. ¿A quién le sirve una reforma a la seguridad social que no toca el privilegio y que toca los intereses de las grandes mayorías, el derecho a la vida digna de la gente? Entonces, al corto plazo, juntar las firmas para llevar a consulta popular los 135 artículos es clave. Hay un mensaje muy importante del Poder Ejecutivo ahí, de la coalición de gobierno, que fue priorizar los intereses partidarios por encima de la salud de la gente, priorizar los intereses partidarios por encima de la democracia directa y de que la gente participe en política, como se decía hoy. Entonces, hay una negación a ese derecho y al corto plazo eso hay que convertirlo en indignación que signifique más firmas y llegar al objetivo. Ahora, rápidamente, creo que hay también, al mismo tiempo que se hacen estas tareas de corto plazo de resistencia, organización y lucha, hay que trazar una perspectiva, una hoja de ruta de más largo aliento. Y ahí creo que hay tres dimensiones, que solo voy a tirar los titulares. Una, que es defender la sensibilidad. Porque hay un pensamiento oscuro, que es que no te importe el otro, estremecete por el otro. Hay dos frases que tengo de cabecera. Una que es sentir la injusticia de otro o de otra como una injusticia propia. Y otra que es de Sócrates, mucho más vieja, que dice que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Entonces, la sensibilidad, esa sensibilidad revolucionaria, hay que recuperarla, porque sin esa sensibilidad, tu pensamiento político puede ser muy robusto, pero si no estás dispuesto a amar al otro, estás jodido. Y la otra es defender el sentido de comunidad. Nadie se salva solo, todos y todas nos necesitamos. Nadie se salva solo. Y esas dos cosas que son tan sencillas son un bloque, un dique de contención, un arma de destrucción masiva para resistir la invasión de ese pensamiento oscuro, neoliberal, individualista, egoísta del sálvese quien pueda. Otra dimensión tiene que ver con recuperar la teoría, recuperar el pensamiento espeso, recuperar la problematización, porque detrás para yo ofrecer un programa político de cambio tengo que dar fundamentos también. Que se puede ir por este lado, no es solo un deseo, no es solo un producto de amor al otro. Se puede ir por este lado. El año pasado, solo el año pasado, por inversiones de cartera, se fueron 3.500 millones de dólares de los capitales nacionales al extranjero. 3.500 millones de dólares. ¿No sería bueno que esa riqueza socialmente producida esté al servicio de un país mejor? Y ahí hay que tomar decisiones. Pero para decir, estas reformas estructurales son las que necesitamos, tenemos que querer al otro y tenemos que recuperar pensamiento estratégico. Están llegando algunas preguntas y Pablo, mirá, la primera, ¿qué hay que grabar para que la crisis no la pague el pueblo? Qué pregunta difícil. Bueno, yo soy el economista, loco. Sí, me la vi venir. No, bueno, me preguntan eso o si alguien tiene un poco de plata y dice, vos, no sé si me puedo comprar unos dólares. Son las dos preguntas que te hacen esperar. La otra no la hacen pública, la segunda. Pero no, a ver, me parece que es un instrumento como tantos otros. Quiero decir, no es el único que habría que usar. Y obviamente que grabar el capital también tiene su costo, ¿no? Quiero decir, en algunos sectores que son móviles se te puede, ¿no? Entran a calibrar donde me conviene. Quiero decir, hay no sé cuántas hectáreas, yo no quiero tirar un número, pero son como 2 millones de hectáreas en Paraguay de inversión extranjera, sí, que es uruguaya, ¿no? Para poner un ejemplo. Es decir, eso no es pero hoy decía, ¿había algunos sectores que se le puede grabar más al patrimonio? Sí. Vamos a ver qué pasó también, porque esta es una buena pregunta.
¿Qué pasó con, digamos, cambios en política, por ejemplo, de vivienda? Porque tiene que ver con la ley de promoción de vivienda, ¿no? De inversiones de vivienda antes de interés social. Se ampliaron los beneficios en vez de gravarlos más, ¿no? O sea, hicimos la inversa. O sea, ahí el Estado resignó dinero, ahora, en el 2020, cuando se amplió que la costa se puede hacer inversión de ese tipo, cuando se amplió, no sé si me explico con esto, quiero decir, ahí hay, o sea, entonces ahí hay otros elementos. También se pusieron impuestos que fueron al aumento en el IVA, cuando no de la devolución de IVA, se fue un impuesto que carga al consumo principalmente de los asalariados. Eso está claro. Entonces quiero decir, ahí para ver también qué pasó, qué se podría haber grabado. Bueno, yo mostré algunos sectores que claramente tuvieron, digamos, ventajas. Después de, digamos, el agro se estanca en el primer semestre del año, en el segundo empieza a crecer y ahora tiene un boom de precio brutal. Bueno, ahí vos podrías, y un contexto mejor justificable que este, de grabar, eventualmente incluso poner detracciones por el boom de precio, bueno, ahí tenés un claro ejemplo de cosas que se pueden hacer. La segunda pregunta, empezamos contigo, Gustavo. ¿Cómo revertir esa desesperanza y organizarse cuando los medios bombardean con el miedo a la población? Bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos adelante. Cuando yo hablo de abusar la creatividad y demás, bueno, hay que tratar de utilizar todos los medios posibles para llegar a la gente. Obviamente que los medios masivos de comunicación no los vamos a poder bloquear nosotros, pero nosotros tenemos que tomar las herramientas históricas que tuvimos, porque vamos a la historia. ¿Cuándo los medios masivos de comunicación nos dieron pelota? Vamos a ser realistas. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez que León Duarte saliera a la televisión a hablar del conflicto de Funza? Por favor, ahora salimos mucho más nosotros en la televisión que esas épocas, ¿no? Ahora, ¿cómo hicieron para construir León Duarte, los compañeros Turiansky, la central de trabajadores y demás? Era el boca a boca, era el trabajo a diario, era el volante, Esas herramientas son las nuestras. Ahora tenemos, por ejemplo, las redes, esto es extraordinario, podemos llegar a mucha gente, hay que saberlo utilizar, el movimiento popular debe utilizarlo. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos peleando por préstamos para las cooperativas. Hoy los compañeros de comunicación dijeron, che, hay que poner en esto del muro de Facebook, yo apoyo, bueno, en 2 horas hubo 15.000 links de me gusta. Yo no sé nada de eso, pero me pareció muy importante. Si en 2 horas, ¿no? Hubo gente que puso esa fotito, bueno, todo eso hay que utilizarlo. Entonces tenemos que hacer, luego volver a estudiar, a discutir, a lo que decía un poco el compañero. Hay que volver. Ahora miren, si quieren lean a Khalil Gibran. Uno por leer puede leer lo que quiera y le guste. Ahora, hay alguna gente en el mundo que estudió este mundo ya y hay que volverlo a retomar. No somos fósiles porque, por ejemplo, estudiemos estos problemas. Entonces, para mí hay que volver a clásicos, hay que volver a rediscutirlos, ubicarlos en el siglo XXI, etcétera, etcétera, pero no podemos dejar eso. El haber dejado eso implica que nos falten herramientas para el análisis. No tenemos un método de análisis que nos permita ver esta realidad. Entonces, como metemos educación popular, todo eso funciona. Yo quiero, para terminar esto, decir que a mí me parece que la justeza de tu planteo hoy, entre las cosas que planteaste, es justamente que el saber va a ser colectivo. Esto no va a salir de ningún iluminado, ¿cierto? Y el movimiento popular siempre avanzó sobre la base de colectivos. Bueno, se trata de eso y de ver que a veces podemos tener diferencias con compañeros, pero sé que están en la misma vereda que yo cuando llegue el momento. Entonces, tratar de discutir a fondo, llegar a posiciones para salir adelante. Quiero pasar el mensaje de que sí es fundamental llegar a las firmas, no por las firmas en sí, sino porque implica parte de frenar una ofensiva. Y además, la gente siempre necesita triunfos. Lo dice un hincha de River Plate. Estamos bien. Ya para cerrar, Fernanda y por último Sergio, retomar esta pregunta. ¿Cómo revertir esa desesperanza y organizarse? Bueno, organizarse y seguir, y no abandonar las luchas pese a las dificultades siempre da resultado y en eso tenemos hoy
una grata noticia, y es que Ferro está en prisión, ¿no? El asesino de nuestro compañero Tassino, compañero trabajador de UTE, de AUTE, hoy, pese a que insólitamente lo liberaron después de que llegó de la extraditación, hoy está nuevamente preso. Así que si después de 40 años es posible vencer en situaciones puntuales la impunidad, toda transformación es posible. Hay que sentarse con los compañeros, compañeras, conversar, analizar la realidad entre todos y buscar caminos porque es necesaria las transformaciones sociales. Así que va a haber que hacerlas. Sergio, para cerrar ya. Ciencia y utopía. Necesitamos mucha ciencia, pensamiento, método, producción de conocimiento, demostrar que la desigualdad no es natural. La desigualdad es una consecuencia de determinadas relaciones sociales que podemos vivir de otra manera. Y decía utopía también. O sea, tenemos que recuperar la función utópica de la política. Es decir, hay una... Recuperar esto que decía hoy antes de los viejos, ¿no? El futuro, que tenemos que recuperar esta idea de que lo mejor está por venir, como decía Wimpy. No, Wimpy decía que todo sea para bien, pero que lo mejor está por venir. Hay que recuperar esa idea. Hay que recuperar la idea de que podemos ser arquitectos de nuestro destino y que ese destino es mejor que este presente. Por eso la utopía. En una mano la utopía y en la otra la ciencia. Y en el medio, conciencia de clase, lucha y organización. Bueno, gracias por el diálogo. Espero haber estado a la altura de lo que ustedes querían y la seguimos en cualquier momento, y agradecerles a todos aquellos que por streaming siguieron este encuentro, esta charla que tuvo su duración, ya son las 21:30, así que estuvimos 1 hora y media. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.